A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. 1946. Berlín, Alemania. La guerra ha terminado. El Tercer Reich ha sido aplastado. Los responsables de los peores crímenes del Holocausto han huido. Y al parecer, han recibido ayuda de una siniestra organización creada para propiciar el ascenso de un nuevo poder, el Cuarto Reich. El nombre de esta organización es Odessa. El ascenso del Cuarto Reich. Alemania estaba sumida en el caos. El partido nazi se había derrumbado. Los miembros de las SS, unidad de élite compuesta por 1 millón de ellos, eran perseguidos. Pero resultaban esquivos y muchos lograron eludir la captura. Se creía que una organización clandestina de antiguos miembros de las SS, Odessa, les estaba ofreciendo protección. Esta poderosa organización pretendía ayudar en su huida a los miembros de las SS para hacer realidad el sueño de Hitler. La fundación del Cuarto Reich, un régimen totalitario de supremacía aria que dominaría el mundo entero. Esta organización fue descubierta por el famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal. Justo al finalizar la guerra, algunas organizaciones británicas y norteamericanas persiguieron a los nazis con algún rigor, pero luego decayó su empeño. Quedaron los cazadores de nazis como Wiesenthal, los únicos que todavía perseguían a los criminales nazis en Occidente. Más tarde, el novelista Frederick Forsyth trataría este tema en su novela Odessa. Wiesenthal creía que la fama alcanzada por la obra de Forsyth podría ayudarle a perseguir a ciertos criminales nazis, algunos citados en la propia novela. Muchos cuestionaron la existencia de Odessa. Pero Wiesenthal afirmaba que la organización existía. Wiesenthal no solo afirmaba que Odessa existía, sino que, además, era una organización muy poderosa. Parece que oyó hablar de ella a un exoficial de las SS. Pero hay pocos documentos que hagan referencia a Odessa, al menos bajo ese nombre. La mayoría de los funcionarios alemanes niegan la existencia de tal organización, de la que se habla en la famosa novela. Sin embargo, algunos hechos son evidentes. 150.000 personas fueron acusadas de crímenes de guerra, pero solo 30.000 fueron juzgadas, y entre ellas no todas resultaron condenadas. Algunos de los más depravados criminales, como Joseph Mengele y Martin Bormann, ni tan siquiera fueron juzgados. La mayoría desaparecieron y no se volvió a saber de ellos. En este programa trataremos de averiguar si existió realmente una red secreta llamada Odessa.
Un equipo de investigación seguirá distintas rutas a través de Austria e Italia, por las que quizá escaparon los criminales. Tratará de encontrar pruebas de la existencia de la organización para saber si proporcionó protección, documentos y dinero a los huidos. Intentará descubrir si alguien trató activamente de ocultar la existencia de dicha organización. Para lograrlo, analizará un informe sobre la muerte de un alto oficial de la CSS que en realidad pretendía encubrir su ida a Sudamérica. Investigará también si algunos miembros de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica pudieron colaborar con Odessa. Y finalmente, tratará de descubrir si la organización fue creada por los hombres más fieles a Hitler. Entre los nazis huidos, quizá el más famoso sea el doctor Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Asesinó a multitudes en pos de la experimentación médica. El doctor fue fotografiado en Sudamérica, en décadas posteriores, al fin de la guerra. Pero ¿cómo llegó hasta allí? Uki Goñi es periodista. Ha pasado muchos años estudiando las rutas de huida de los miembros de la CSS evadidos, como Mengele. La pista le ha llevado hasta Innsbruck, Austria. Allí examina un expediente guardado en un archivo estatal. El documento es un informe escrito sobre la existencia de Odessa. Ahora veremos el año 1949, ¿no? Sí, aquí habla de un guía que les ayudaba a cruzar la frontera por el paso del Brennero. El hombre vivía en Bunden. Este documento es extremadamente revelador. Confirma la existencia de una organización que ayudaba a los nazis a salir de Europa. En este caso, se trataba de 4 personas de Innsbruck que guiaban a los nazis a través de la frontera de Austria e Italia por el paso del Brennero. Al final del expediente aparecen los nombres de los miembros de las SS a los que ayudaron. En el archivo se habla de la organización, sin más. No se le da ningún nombre. Pero al principio, nada más empezar, sí hay un documento de 1969 que habla de la organización Odessa. Eso fue 3 años antes de que Wiesenthal hiciera público el nombre de dicha organización. Lo que significa que el gobierno austríaco ya estaba investigando a Odessa antes de que lo hiciera Wiesenthal. El expediente está repleto de información. Casi al final, Goñi hace otro importante descubrimiento: un mapa. ¿Esto qué es? ¿Una casa? Ahí es donde urdieron sus planes. Se puede seguir perfectamente la ruta. Este mapa lo envió un informador desde Argentina, indicando dónde trabajaba la organización. Sabemos que escaparon de Alemania, sabemos que desde Italia fueron a Argentina, pero la cuestión es cómo se las arreglaron para cruzar la frontera con Italia sin que les detuvieran. Resulta increíble que el mapa indique que tomaron el paso del Brennero para ir a Génova. Incluso aparece un pequeño barco en el que viajaron a Argentina. Es un eslabón perdido en la búsqueda de Odessa. La pista sigue por la región austriaca del Tirol.
Este expediente me permitirá hacer algo que no había podido hacer antes: seguir los pasos de los nazis desde Austria a Italia. Pero para saber si existió una organización nazi llamada Odessa, habrá que indagar en otras partes del mundo. Un documento parece probar que efectivamente tal organización fue fundada. Es el informe de la Maison Rouge. Desclasificado en el año 2000, habla de una reunión secreta mantenida el 10 de agosto de 1944. Se trata de una conferencia entre industriales germanos y altos cargos de las SS en Estrasburgo, Francia, en un hotel llamado Maison Rouge. A la reunión de la Maison Rouge asistieron representantes de las principales industrias alemanas. Fue presidida por un oficial de alto rango de las SS que habló de futuro, aun cuando ya se sabía que Alemania perdería la guerra. El plan consistía en que los nazis volvieran a confabularse después de la derrota para hacerse nuevamente con el poder. Se habló sobre todo de economía, de la banca y de economía. Los banqueros y los industriales alemanes de entonces crearían una organización en el extranjero a la que transferirían fondos. El informe describía un plan para crear compañías relacionadas o dedicadas a la energía hidroeléctrica. Se trataba de que los oficiales nazis de alta graduación se infiltraran en ellas para controlar los recursos hidráulicos de cada país y así secretamente recuperar el poder. Se conoce al menos un oficial fugitivo de las SS que ocupó uno de esos puestos: Adolf Eichmann. Trabajó para una compañía hidroeléctrica en Argentina después de escapar de Alemania. Mirando a un lado y a otro del océano, se descubren algunos vínculos muy curiosos entre Europa y Sudamérica. Algunos opinan que aquel fue el origen de Odessa, pero siempre ha existido controversia sobre si realmente se produjo aquella reunión. Muchos historiadores, por su parte, creen que los jerarcas nazis escaparon con la ayuda de simpatizantes aislados, dispersos por todo el mundo. Y otros creen que los responsables fueron algunos miembros de la Iglesia Católica. Algunos clérigos colaboraron en la falsificación de documentos para que algunos nazis perseguidos escaparan de Europa, especialmente a Sudamérica. Quizá los eclesiásticos temieran que en Europa se acabara implantando el comunismo y por eso ayudaron a los nazis en su huida. Durante los años 30 y 40, la Iglesia temía el triunfo del bolchevismo y los nazis les parecían un mal menor. Odessa quizás se sustentara en el equipo personal de Hitler. Martin Bormann era la mano derecha del Führer. Martin Bormann era quien dirigía la Cancillería de Hitler. Por tanto, estaba a cargo del partido. Se ha dicho frecuentemente que Bormann corrompió de alguna manera al Führer, que sus principios fueron adoptados por Hitler, aunque eso podría ser una exageración. Sin embargo, Bormann era maquiavélico, una persona muy persuasiva, y conseguía todo lo que se proponía. Con las tropas rusas dentro de Berlín, Bormann trató de escapar de la capital el 1 de mayo de 1945. Pero según declaró Arthur Axmann, oficial de las SS, Bormann murió bajo el fuego ruso, y esta versión ha sido comúnmente aceptada.
Arthur Auxman pertenecía a las SS y afirmó haber reconocido la cara de Bormann vista a la luz de la luna. Pero hay quienes opinan que Axmann mintió para ocultar la huida de Bormann. Las fuerzas aliadas no consiguieron encontrar su cadáver. Los crímenes de Bormann fueron juzgados en Nuremberg, donde Axmann testificó. Cuando Arthur Auxman declaró ante el tribunal de Nuremberg, provocó incluso comentarios irónicos fuera de la sala, porque cambió varias veces su relato. Se habló enseguida de que Bormann y Josef Mengele habían escapado a Sudamérica, y durante años distintas personas declararon haberlos visto. En 1972, unos obreros de la construcción alemanes que cavaban una zanja en Berlín descubrieron los esqueletos de dos hombres. Estaban a unos 10 metros de donde Axmann dijo haber visto el cadáver de Bormann. Las autoridades alemanas confirmaron que uno de los esqueletos era de Bormann, y en 1998 se realizaron pruebas de ADN para confirmarlo. Durante la autopsia, algunos datos parecían hablar de un montaje. Sí, quizá el esqueleto pertenecía a Martin Bormann, sin embargo parecía que había hecho un largo viaje. Thomas cree que el cráneo fue exhumado en Paraguay y vuelto a enterrar en Berlín para ocultar que Martin Bormann había sobrevivido a la guerra y había conseguido escapar. El problema es el siguiente. El cráneo de Bormann estaba cubierto de arcilla roja. Los demás huesos estaban limpios y no tenían restos de arcilla. Es poco probable hallar esta clase de arcilla en Berlín, pero sí entre la tierra rojiza de la región de Ita, en Paraguay, donde se dice que Bormann vivió tras su huida. Además, hubo otras inconsistencias. Su esqueleto estaba incompleto, faltaban algunas vértebras. Tenía varios dientes desgastados y con empastes, datos que no figuraban en los archivos anteriores a la guerra. En algunos casos, los criminales cambian un cadáver de lugar para alejar a los investigadores del escenario real del crimen. Esas cosas ocurren. Algunos cadáveres han aparecido repentinamente en otra tumba. Pero si Bormann no murió en Berlín, ¿dónde murió? Greenwood es periodista y busca pistas que relacionen a Bormann con Odessa. Inició sus pesquisas al encontrar una pista en Asunción, la capital de Paraguay. En estos informes se dice que Martin Bormann estaba en Paraguay y que murió en 1959. El Ministerio de Justicia paraguayo guarda unos documentos conocidos como los archivos del terror. En ellos se detallan las torturas, los secuestros y la corrupción que imperaron bajo el régimen de Alfredo Stroessner, simpatizante de los ciudadanos de ascendencia alemana e ideología nazi. Bajo su mandato, cientos de oficiales de las SS podrían haber sido acogidos en el país. Este es un documento fechado el 24 de agosto de 1961. Contiene algunos datos muy interesantes sobre dos criminales nazis, Mengele y Bormann. Bormann padeció cáncer de estómago mientras vivía en Asunción y, según el documento, Mengele acudió a cuidarle en 1959 bajo el nombre de Don Fritz. El documento dice que llamaron a Mengele para que atendiera a Bormann. Aquí se dice que Bormann y Mengele estuvieron en la región paraguaya de Hohenau. Vivían en la finca de un hombre llamado Alban Krug. Pero Mengele no pudo hacer mucho para salvar a Bormann. En abril se difundió la noticia de que Martin Bormann había muerto en 1959 en Asunción, de cáncer de estómago. Poco después, su cuerpo fue llevado a un cementerio en Ita, Paraguay. Si eso fuera cierto, sería sorprendente.
La presencia de Bormann en Paraguay no solo podría probar la existencia de Odessa, sino de una gran conspiración para encubrir su huida. Se mencionan muchos lugares y muchos nombres. Era toda una red la que trataba de ayudar a Mengele y a Bormann. Gracias a este documento sabemos dónde pudieron estar dentro de Paraguay. La ciudad de Hohenau fue fundada en 1900 por emigrantes alemanes. Muchos eran leales a la madre patria y simpatizaron más adelante con la causa nazi, por lo que el lugar se convirtió en el refugio perfecto para fugitivos como Mengele y Bormann. Gut ha dado con una compañía naviera llamada Krug, propiedad de Alban Krug, de quien se dice que ofreció refugio a Mengele y a Bormann. Hoy la dirige su nieto. ¿Conoce Alban Krug? Sí, él era mi abuelo. ¿Su abuelo? Sí. ¿Y él todavía está viviendo? ¿O? No, él falleció hace muchos años. Es demasiado joven para recordar a Bormann o a Mengele, pero le dice a Wood que la granja en la que estuvieron se encuentra a las afueras de la ciudad. Wood llega a ella siguiendo una carretera solitaria y embarrada. La familia vendió la granja hace años. En el archivo aparece el nombre de Alban Krug. Y esto de aquí es su casa. Joseph Mengele, según los documentos, vivió aquí y también Martin Bormann. Sabemos que Mengele permaneció 15 meses en la casa. Es fácil deducir por qué vino a este lugar. Está en medio de ninguna parte, perdido al sur de Paraguay. Es muy difícil llegar hasta aquí si no se conoce el camino. El mapa que Goñi descubrió en Innsbruck le ha llevado hasta el pie del paso del Brennero. Los criminales de guerra nazis escaparon de Alemania y pasaron a Italia a través de este paso entre las montañas. Por este idílico pueblo alpino en la frontera entre Austria e Italia pasaron los criminales de guerra que pretendían huir de Europa. Detrás de mí está el parador Vinavers. Estamos en territorio austriaco, junto a la frontera con Italia. Detrás del parador hay una iglesia en la cima de la montaña, justo a la entrada del paso. Los documentos son un testimonio escrito de los horrores de la guerra, pero no hay nada como visitar el lugar de los hechos. Hace poco estábamos en Innsbruck, investigando un archivo de la organización Odessa. En el expediente encontramos un mapa y ahora estamos en uno de los pasos de la frontera entre Austria e Italia que figuran en ese mapa. El sendero es muy empinado, pero Goñi alcanza la cima. Este es el punto más alto del paso del Brennero. Ahí está la frontera. Más allá, Austria y Alemania. Los nazis cruzaron por allí. A este lado les esperaba el castigo por sus crímenes, el juicio de Nuremberg. A este otro lado estaba la libertad. Al final del sendero, Goñi llega a la localidad italiana de Brennerbad. Cree que quizá algunos miembros de la iglesia podrían haber acogido a los oficiales de las SS en su huida. Por aquí se cuenta que hay una iglesia donde los clérigos recibieron a los nazis que huían a través de este sendero hacia Italia. Les proporcionaron documentos falsos. Allí vemos las vías del tren que les llevó a Génova. Desde allí navegaron hacia el Atlántico y emprendieron rumbo a otro continente.
Es una tarea difícil, pero nuestro deber es acercarnos todo lo posible a la verdad. Sigamos buscando datos sobre la organización Odessa. Trataremos de explicar cómo algunos de los peores criminales de guerra nazis pudieron escapar sin dejar rastro y sin explicación. El equipo de investigación ha hallado pistas que lo han llevado a Paraguay, siguiendo a Martin Bormann y a Joseph Mengele. Tratan de encontrar pruebas que demuestren que Bormann escapó a Sudamérica al terminar la guerra. Los documentos llamados archivos del terror les han conducido hasta este parador de estilo alpino. Mengele y otros nazis debieron encontrar muchos simpatizantes en el sur de Paraguay. Este es el Hotel Tirol, que fue un centro social para alemanes ubicado en esa zona del país. La arquitectura imita al estilo del Tirol, la famosa región centroeuropea, desde donde Mengele y otros nazis escaparon a Italia. Los tejados parecen preparados para la nieve, pero estamos en medio de la jungla. Aquí no nieva nunca. El hotel está abierto, aunque prácticamente vacío. Good se dirige a unas habitaciones algo apartadas del resto. Entre ellas está la número 26, que ya había visitado en una investigación previa. Según Simon Wiesenthal, a principios de los 60, Mengele sabía que era perseguido en medio mundo. Ocupó esta habitación en el año 1962. Una noche, a la 1, recibió una llamada telefónica y salió huyendo en pijama. Efectivamente, unos individuos llegaron al Hotel Tirol preguntando por él y entraron en su habitación, pero la encontraron vacía. Good hace preguntas a los encargados actuales del hotel, pero estos se niegan a responder. Se marcha de Hohenau y se dirige al cementerio municipal de la ciudad de Ita, otro punto clave en los archivos del terror. En el archivo encontramos un documento oficial que dice que Martin Bormann murió en 1959 estando bajo cuidado de Joseph Mengele. Decía además que su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal de Ita. Cementerio municipal de Ita, Paraguay. El geofísico Neil Anderson ha estudiado yacimientos arqueológicos en todo el mundo. Ahora trata de ayudar a Wood a examinar una tumba que podría haber guardado los restos de Bormann. Anderson usará un radar de penetración o GPR. El aparato utiliza pulsos electromagnéticos para descubrir lo que hay en el subsuelo. Con él podrán averiguar si el cadáver de Bormann fue exhumado y llevado a otro lugar. El sepulturero local guía a los hombres a través de todo un laberinto de tumbas. Y encuentran algunas que carecen de identificación. Es aquí, en esta pequeña zona. Aquí, en este lugar. Sí, en este lugar. Es la tumba. Porque acá no hay ni cruz ni nada. No tiene ni cruz siquiera. Esperaba un lugar más grande. Habría sido más fácil usar el carrito del GPR, pero no hay sitio suficiente para llegar con él hasta aquí y averiguar qué es lo que hay bajo tierra. Vamos en busca del equipo. Perfecto.
Ukigoñi ha estado siguiendo el camino de los oficiales de las SS que huyeron tras la caída del régimen nazi hacia la ciudad portuaria de Génova. Trata de saber cómo consiguieron los documentos necesarios para salir de Europa. Nos encontramos en las oficinas del periódico más importante de Génova que ha investigado la presencia de nazis en la ciudad. Goñi revisa fotografías y artículos. Y de pronto encuentra algo sorprendente. El pasaporte de Eichmann como miembro de la Cruz Roja. A Adolf Eichmann se le conoce como el arquitecto del Holocausto. Fue el brazo ejecutor de la solución final y organizó el transporte de millones de personas a los campos de la muerte. Un pasaporte falso a nombre de Ricardo Klement le permitió huir de Europa en 1950. Quien le facilitó el pasaporte fue un sacerdote de una iglesia genovesa. Averiguamos las direcciones de los sacerdotes que firmaron los documentos. Goñi consiguió incluso una foto del sacerdote. Para mí es emocionante porque he pasado muchos años estudiando documentos sobre la huida de nazis a través de Italia hacia Sudamérica. Y ahora sé dónde estuvieron. Y conozco los nombres de los sacerdotes que les ayudaron. Quizá Goñi pueda demostrar que ciertas organizaciones pudieron estar relacionadas con Odessa. Vamos a comprobar las direcciones de esas iglesias y las de los lugares donde se hospedaron los nazis. Voy a visitar los lugares citados en los documentos para ver qué puedo averiguar. Un equipo de investigación viaja por distintos países tratando de averiguar cómo muchos oficiales de las SS huyeron de Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas han corrido rumores sobre una organización secreta llamada Odessa que se dedicó a reactivar la causa nazi. Para muchos, esta organización mantendría conexiones con otras de considerable importancia. El pasaporte de la Cruz Roja de Adolf Eichmann, un oficial de las SS, fue descubierto en Génova, Italia, y podría ser la clave de la investigación. Ukigoñi se encuentra en la iglesia de San Antonio di Pegli. Estoy aquí porque he encontrado esta copia del pasaporte de Eichmann en los archivos de la Cruz Roja. Está firmado por el padre Eduardo Domoter, cuya pista hemos seguido hasta San Antonio di Pegli. Eichmann utilizó el alias de Ricardo Klement. El padre Domoter firmó un documento identificando a Eichmann como Klement. Eichmann acudió a esta iglesia. El padre Domoter lo acompañó al local de la Cruz Roja para que le dieran un pasaporte. Y lo consiguió, gracias a su mediación. Goñi comienza a intuir una pauta de actuación. Sabemos por documentos de otros archivos que el padre Domoter no actuaba solo, contaba con la ayuda y soporte de los obispos de Roma. Las pruebas parecen indicar que la Iglesia conocía, cuando menos, la existencia de una organización que ayudaba a escapar a los nazis. Pero Goñi trata de conseguir más información y se le deniega. Pedimos permiso para grabar dentro de la iglesia y para hablar con el párroco por si aún existían documentos referentes al padre Domoter. Pero no nos dieron permiso. Parece más que probable que más de 60 años después todavía quedan personas que tratan de ocultar una información que nos permitiría averiguar lo ocurrido.
Goñi va al número 9 de la Vía Balbi. Esta es la Vía Balbi. Allí estaba la Pensione San Carlo, que supuestamente albergó a Eichmann antes de que partiera hacia Sudamérica. Aquí está, Vía Balbi número 9. Este es el lugar donde se alojó Eichmann, de acuerdo con su pasaporte de la Cruz Roja. Y no fue el único, porque sé de otros nazis que también se alojaron aquí. Está tapiada, la han cerrado. La pensión parece haber permanecido cerrada durante décadas. No hay forma de entrar ni nadie a quien preguntar. Pero justo al lado encontramos, curiosamente, una iglesia. Es la iglesia de San Carlo, muy cerca de la pensión del mismo nombre. Confirmamos que existe una especie de simbiosis que parece repetirse a cada paso que damos. En el Brennero hallamos una iglesia junto a un parador. Aquí, en Génova, hay una pensión junto a una iglesia. En este viaje nos hemos topado de frente con la auténtica Odessa, no con la de ficción. Esta es mucho más vergonzosa, más comprometedora y mucho más truculenta. Cementerio Municipal de Ita, Paraguay. En Paraguay podrían hallarse pruebas de que Martin Bormann, jerarca de las SS, escapó después de la guerra. Nuestros investigadores creen que podrían haber descubierto una tumba sin identificación donde fueron enterrados sus restos. Su teoría es que el cadáver de Bormann fue desenterrado y llevado a Alemania tratando de ocultar la verdad. Usarán un equipo de radar para examinar la tumba por si aún hubiera un cadáver en su interior. La tumba de Bormann no parece haber sido removida. En Paraguay, las fosas son tan poco profundas que se colocan ladrillos sobre ellas para protegerlas. Al escarbar en la superficie, aparecieron muchos restos de ladrillo. Parece que lo rompieron con un mazo. Aquí los ladrillos están en su sitio, pero en este otro lado están destrozados. El equipo se prepara para utilizar el radar. Graham, esta es la unidad de penetración por radar, el sistema de control. Según vaya obteniendo datos, irán apareciendo en la pantalla. Así veremos una imagen bidimensional de lo que hay bajo la superficie. El equipo introducirá pulsos electromagnéticos en el subsuelo para que reboten sobre los objetos que encuentren, proporcionando una imagen con forma de U. ¿Es muy preciso? ¿Veremos los huesos? Probablemente no veremos huesos con claridad. Espero encontrar indicios de que la Tierra ha sido removida intencionadamente. Si hubiera un ataúd, la señal rebotaría en la tapa y en el fondo. Si la Tierra está removida y no hay ataúd, la explicación lógica sería que se ha practicado una excavación y se han llevado lo que había. Serán necesarios varios barridos antes de obtener una lectura precisa de lo que hay bajo la superficie. Esto es fantástico. Ya hay datos. Misterio sin resolver trata de desvelar los secretos de una organización nazi conocida como Odessa.
Este forense opina que se urdió una farsa para ocultar la verdad sobre la muerte de un jerarca de las SS. Este geofísico busca pruebas para desenmascarar esa farsa. Y este periodista cree haber encontrado evidencias de que algunos nazis salieron en secreto de Europa a través de Italia. El equipo científico se encuentra en el cementerio municipal de Ita, Paraguay. Trata de demostrar que Martin Bormann fue enterrado allí en 1959, pero que sus restos fueron llevados más tarde a Berlín. Neil Anderson ha empleado un equipo de GPR sobre la tumba para averiguar qué hay bajo la superficie. Al pasar la antena sobre la superficie, van apareciendo elementos en el sendero de paso que hay justo detrás de la fosa y se reflejan en la pantalla. Lo que estamos viendo son unas líneas sinuosas cerca de la superficie y luego otras líneas también sinuosas unos 20 metros por debajo. Exactamente. Esas capas son la prueba de que la tierra del sendero no ha sido removida. Pero tendrán que emplear 4 veces más el equipo antes de que consigan una imagen completa del subsuelo. Esto es fantástico, Graham. La otra imagen que estamos viendo es de una protuberancia con forma de U. A cada pasada, me convenzo más de que hay un ataúd enterrado en la fosa. Pero sobre la fosa de Bormann, hemos realizado 5 pasadas que nos muestran que la tierra ha sufrido cambios. Es decir, que ha sido removida. No vemos objetos en el subsuelo. Si alguna vez estuvo aquí el ataúd de Bormann, se lo han llevado. Las lecturas del GPR confirman que debió haber un ataúd enterrado en la supuesta fosa de Bormann, pero que posteriormente fue retirado. Aunque el sepulturero dijera que Bormann fue enterrado aquí, su cadáver fue trasladado. La tierra removida de la fosa parece demostrar la teoría de los investigadores. Son varios los indicios que podrían confirmar la existencia de Odessa. En un archivo austriaco se ha descubierto un documento desconocido hasta ahora, que revela que una organización transportaba a criminales de guerra nazis a lugares seguros. Un equipo científico encontró la supuesta tumba de Martin Bormann en Paraguay. Y valiéndose de un radar de penetración, descubrió que el cadáver allí enterrado fue exhumado posteriormente. Hemos conocido cómo funcionaba Odessa. Hemos comprobado que la Iglesia o algunos clérigos colaboraron con ella. Sabemos que los industriales de Alemania financiaron las huidas. No se trató de un grupo aislado, sino más bien de un sistema de engranajes. Y el mecanismo que movía todos los engranajes se llamaba Odessa.